Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este año ya tuve la oportunidad de terminar 3 libros porque yo soy esa clase de personas que empieza a leer un libro y luego agarra otro y otro y otro y seguramente tengo más de 80 libros en la aplicación de Bookmate abiertos donde tengo diferentes porcentajes de avance, unos desde el 1%, 3%, 10%, pero pues hay otros que ya tenía como con 70% o algo así. Entonces este libro, este año he tenido la oportunidad de terminar el 8, El monje que vendió su Ferrari, porque ese me lo recomendaron desde la universidad, o sea, ya tenía ahí sus añitos, y El eco de los disparos. Entonces ahorita estoy leyendo El enemigo conoce el sistema y la verdad es que tengo que tomar muchísimos respiros porque, ay, de repente sí se vuelve muy denso y dije, ya sé, voy a hablar del libro 8, el primero que terminé este año. Este libro está escrito por Catherine Neville. eh, y ella nació en 1945 en Estados Unidos. Tiene una biografía bastante buena acerca de todos los estudios, investigaciones y los países en los que ha vivido. A ver, ahorita a ver si la consigo en la biografía. Dice, entre otras cosas, es una escritora estadounidense dedicada preferentemente a las novelas de aventura. Antes de dedicarse a la literatura, trabajó como modelo y fotógrafo, ocupando también cargos importantes en ámbitos financieros y políticos, entre ellos el de vicepresidenta del Banco de Estados Unidos y asesora del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas, así como en literatura africana. Ha vivido en más de 6 países diferentes y ha dado conferencias por todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos natal, en su estado natal. Apareciendo también en medios tan importantes como Publishers Weekly o Voice of America. Escribe relatos desde los 4 años, pasando a la poesía en la adolescencia y dedicándose posteriormente a las novelas. Su mayor notoriedad como autora le llegó con el éxito en ventas de The Eight, que sería el 8, en 1988. Reputación que se ratificó con otras obras como, bueno, y ya trae otros libros, pero es que están en inglés y me cuesta trabajo leerlos, que sería El Círculo Mágico en 1998, El Fuego en 2008, secuela de su primer libro. Sus obras combinan varios géneros, desde el histórico hasta el de ciencia ficción, con grandes dosis de intriga y esoterismo. Actualmente forma parte del panel directivo de varios museos e instituciones: el Museo Nacional del Indio en Estados Unidos, el Museo Nacional de Arte también en Estados Unidos, y las fundaciones Thomas Jefferson de Monticello, y de Polar Forest, mientras que en lo personal lleva más de 20 años casada con el investigador científico Carl Piram, destacado por sus avances en neurociencia. Entonces, el libro del 8 va a tener aventura y por supuesto un planteamiento acerca de un ajedrez mágico que lo van rastreando y llegan, por ejemplo, hasta el mundo sumerio, de donde en ese lugar como que nació la humanidad y de ahí se fue extendiendo a muchos lugares de la Tierra. Entonces nos va a traer 2 escenarios, uno su actualidad, que fue cuando se escribió en 1988 en Estados Unidos, con Catherine Bellis, que pues no sé si sea un alter ego de la autora, que ella es informática, es una mujer muy joven, tiene 24 años la protagonista, y ya tiene estudios en música, que esto va a ser muy importante, y también en computación. Entonces ella, por sus valores, no accede la protagonista no accede a hacer algo indebido en la compañía y es castigada, y la mandan lejos, lejos, a Argelia. Pero también su amigo Nim es el que la va asesorando para que vaya tomando también muchas decisiones. Y entonces también nos va a traer otro escenario aquí es un juego de números, que es de 1793, me parece, que están desarrollándose los acontecimientos en la Revolución Francesa,
con sus protagonistas, bueno, en este caso es Mirel, o Mirele, o Mireli, y su prima Valentín, o Valentine, no sé, algo así, es que está en francés, pero pues la que va destacando es Mireli. Y entonces el juego con los números porque es 1973 con esta Catherine Bellis. Yo decía que contemporáneo en 1988, pero no, hay una década de diferencia. Bueno, entonces, a través de estos dos escenarios en dos épocas y en dos lugares diferentes, como sería la Francia con su revolución y Estados Unidos con todas sus innovaciones tecnológicas, nos van a ir contando la historia de este ajedrez mágico, el ajedrez de Montglain, algo así, donde se lo regalaron los moros, se lo regalaron a Carlomagno y los agarró, o sea, se hizo un pacto de sangre que el que pierda y había sangre de por medio, ¿no? Entonces, este ajedrez toma posesión de los jugadores y ellos se dan cuenta que o sea, están en una partida de ajedrez, pero peleando a muerte. Entonces, Carlomagno se da cuenta, eso es en el principio, ¿no? Y entonces avienta el tablero de ajedrez y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que aquí yo estoy dejando la vida en esta partida. Entonces él hace el regalo de este juego a alguien y él construye una abadía sobre este juego, que es la abadía de Montglain, y ha permanecido enterrado 1000 años. Entonces la gente va, o sea, personajes importantes de la historia real, de este mundo real, de este plano que habitamos, van siguiéndole el rastro a este juego y lo quieren sacar porque tiene una fórmula mágica que nadie, hasta ese momento nadie conoce y se va perdiendo a través del tiempo. A lo cual a Mireli, porque a pesar de que en ese momento la guardiana es la abadesa, de la Roque, me parece, Mireli es la que va a tener que descifrar la fórmula y entonces se compone de tres cosas: del tablero, de las piezas y del manto que cubre el juego. Entonces cada pieza o cada casilla trae un símbolo donde tienen que descifrar la fórmula. En este caso, pues no saben ni para qué sirve. Y entonces hacen muchos planteamientos que hay, aquí es donde entra la importancia de la biografía de la autora, porque nos va a hablar desde las fórmulas mágicas o, por ejemplo, la numeración de Fiobanzi, que pues todo está como en espiral, o sea, desde el átomo, o sea, desde los átomos, los organismos, la naturaleza, la música cómo se va componiendo por escalas de cuartetos, octetos, el genoma humano, o sea, el espiral del genoma humano. Y entonces aquí mete, o sea, en este libro mete estos estudios, estas publicaciones, estas revelaciones también del universo, de las constelaciones, de las galaxias. Y la verdad es que es muy enriquecedor y es como si estuviéramos platicando con alguien que sabe mucho y esta persona nos quiere decir, mira, la teoría de Sir Newton era esto y esto y esto y esto, y te dice, ¿no? Rousseau decía y hablaba. Entonces empieza a meter muchísimos personajes importantes y pues te va dando como esas lecciones. Y aquí la acción viene donde Mirele tiene que encontrar esas piezas que la abadesa dispersó por varios lugares. Lo que yo todavía no me respondía, pero sí llegó a aterrizar la autora, es cómo llegaron esas piezas a Estados Unidos. O sea, porque ahora la que tenía que reunirlos era Catherine, que estaba en Estados Unidos. O sea, cómo empezamos en Sumeria, nos vamos a Argelia, bueno, toda esa parte de Irak, llegamos a la isla Corsa, donde está Napoleón Bonaparte, y de hecho algunos personajes importantes yo pensé que iban tomando como las piezas en el ajedrez, o sea, algunos eran peones, otros alfiles, otros torres, pero para mi gusto no terminó, o sea, yo dije, bueno, en algún momento Napoleón, porque llega a mencionar a Napoleón, a Catalina la Grande, hablan de la Reina Blanca, entonces yo dije, en algún momento van a decir, pues como Catalina la Grande traía alguna pieza, pues entonces Rusia se alza avante, ¿no? O porque Napoleón tenía, no sé, un alfil, un caballo, no sé qué sé yo, pues entonces fue ganando todas las guerras napoleónicas. Pero no, resulta que siempre no, que sí aparece Napoleón, que a Napoleón le interesa el ajedrez, que Catalina la Grande paga en algunos diferentes países, Inglaterra, Francia, o sea, qué sé yo, por querer
encontrar ella, o sea, tener las piezas y ser la reina blanca, por ejemplo, que yo en o sea, yo malamente saqué esas conclusiones, pero no, simples mortales inventados por la autora dentro de esa historia de ficción. Y entonces la acción está entre que es mucho problema, o sea, las personas son perseguidas, son amenazadas, van eliminando a las personas, o sea, dentro de la historia, las van eliminando para ir consiguiendo las piezas. Entonces, eh, no es lo que yo me imaginaba, porque yo pensé que tenía que ver con lo que ellos plantean, que la música o los números pueden crear y también pueden destruir. Entonces yo decía, no, pues aquí está la clave del universo, ¿no? Y como van sacando, o sea, todas estas teorías del origen del universo, del origen de las especies, del origen pues sí, de la naturaleza, o sea, van sacando todo esto. Yo dije, no, pues aquí viene, ¿no? O sea, la fórmula. Y además hablan del origen de las civilizaciones y de cómo se van componiendo, o sea, cómo se va haciendo toda esta composición. O sea, yo me esperaba algo más. Pero resulta que no, que realmente, o sea, aquí hablan pues de la alquimia, de las matemáticas, y pues ya, ¿no? O sea, encuentran la fórmula, descifran tienen la mayoría de las piezas y entonces ellos hablan que a través de muchos procesos y sus procesos, o sea, son muy elaborados, tienen que ver con la época del año, con las estaciones, con el mismo año, o sea, no es de que digan nada más en febrero, ¿no? Sino que tiene que ver con los ciclos que se van cumpliendo y entonces este proceso es muy tardado y además lleva muchas fases y muchas etapas. Y entonces hablan de la piedra filosofal y hablan de convertir, la piedra filosofal sirve para convertir metales en oro y para beber el elixir de la vida. Entonces aquí no es lo que me esperaba, pero sí me gustó. O sea, sí me gustó esta parte donde dejan abierta una pregunta y vaya, espero no, que todo esto no haya sido spoiler, pero dejan abierta la pregunta. Si tú tuvieras la opción de vivir muchos años, o sea, cientos de años, de tener el elixir de la vida, dejan la pregunta abierta, ¿lo tomarías? O sea, ¿vale la pena todo lo que estas personas, o sea, porque dejan su familia en ello? No pueden casarse porque son perseguidas, todo el tiempo están atormentadas, todo el tiempo escondiéndose, o sea, no pueden tener una vida como ordinaria por todas estas situaciones. Entonces, la verdad me gustó mucho el libro porque primero está la fantasía y toda esta cátedra de ciencia que la autora nos muestra aquí, donde nos va planteando, o sea, cada una de las personas que ha dejado marca y huella en el mundo real, o sea, cómo los viene aterrizando en esta historia, como todo lo entrelaza, o sea, claro que me gustó, claro que lo disfruté muchísimo, disfruté mucho más toda esta cátedra que realmente la historia. Entonces, también el final, o sea, no es un final abierto como tal, pero como les comento, deja abierta esta pregunta de ¿valdrá la pena? O sea, porque las generaciones siguen pasando, ¿no? Y entonces, ¿quién te queda? O sea, la persona que decidiera hacer eso, o sea, ¿qué le queda? Y bueno, el final, por supuesto, me gustó muchísimo también. Entonces, este planteamiento, y bueno, como ven, este libro ya es una relectura. Yo lo leí por ahí del 2008. Me gustó muchísimo. Y ahorita que lo releo, me sigue gustando, me sigue maravillando, pero ahora ya sé otras cosas que antes no sabía. Y se nota que la autora hace una investigación, porque este libro sí fue publicado en 1988, que ya ni me acuerdo cuando les dije. Ajá, 1988. De hecho, ahí hablan que todavía, o sea, en ese momento, porque recordemos que está hablando 1973, todavía es la URSS. Entonces, yo después, más adelante, por ahí del 2023, no me acuerdo, 2022, 2023, leí los Romanov. Y luego llamadme Stalin y luego la corte del Zar Rojo. Entonces vi, o sea, personas, Simón Sebag Montefiore, que ha hecho una investigación acerca de Rusia, y entonces muchos elementos que ya venían en ese libro, que yo en 2008 todavía no lo sabía, ahora lo releo y veo que aquí viene. Entonces, toda esta parte de la KGB o el control que tenía el país o cómo no los dejaban salir, incluso muchos datos de Catalina la Grande, muchos datos de su hijo Pablo, de su nieto Alejandro. Entonces aquí hablan, por ejemplo, todo eso del esoterismo, todo esto
el espiritismo, o sea, ya después ya no tiene nada que ver con el ajedrez mágico, pero sí plantea cosas que yo ya leí en otros libros de historia, no de ficción histórica, sino de historia. Entonces, me gustó mucho. Y bueno, pues si ustedes están buscando un libro así que como que despacito y pinceladitas, vaya dando aventura y vaya dando ciencia y dejen esta pregunta abierta de qué harías si tuvieras la piedra filosofal, pues bueno, aquí les dejo esta recomendación. Por parte mía es todo. Hasta la próxima.